Familia, hay de las cosas y temas más importantes en pediatría. Una de ellas es justamente la parte del autismo. Y estamos viendo durante el periodo de tiempo cómo nosotros en el mundo y sobre todo aquí en Estados Unidos estamos hablando más de esto. Realmente, ahorita voy a platicarles de qué es el autismo y muy importante responder las preguntas si está subiendo o no. El autismo es justamente un conjunto de cosas que pasan en nuestro cerebro y muchas veces lo que termina pasando es que las conexiones cerebrales en ciertas partes dificultan la comunicación o el entendimiento de esa persona con su entorno. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues usted y yo estamos platicando, estamos realmente en un punto donde usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo, tal vez no entiende mi lenguaje o simplemente dice, esa voz está muy sexy. Puede pasar cualquier cosa de esas que tenemos enfrente de nosotros, pero lo más importante es que podemos entablar una comunicación entre usted y un servidor. Lo que termina pasando con el autismo es que esa parte de la comunicación y esa parte de la socialización, por alguna razón, no están ahí. Y lo que termina pasando es que la persona que está teniendo autismo está terminando con problemas de comunicación. No puede expresar si está contento, triste o simplemente si necesita algo. Por otro lado, si nosotros tratamos de comunicarnos con una persona que tiene esta parte del autismo, pues al momento que estamos comunicando, ellos no van a absorber esa información como nosotros la percibimos. Entonces, al momento que ellos están viviendo, están percibiendo el mundo muy diferente, tanto las sensaciones, los aromas, la luz, los sonidos son mucho más amplificados. Entonces, todo esto empieza a vivir alrededor de lo que es la parte del autismo y eso hace que provoque que esa persona pueda estar aislada si no le damos esas herramientas que necesitamos. Lo que sí hemos estado viendo en Estados Unidos es que está aumentando mucho la cantidad de pacientes que diagnosticamos con autismo. Muchos padres de familia y también médicos pueden decir, Dios mío, ¿qué está pasando? Es una epidemia. Bueno, la buena noticia es que no necesariamente es una epidemia. Y tenemos que recordar cuando éramos nosotros pequeños, prácticamente no hablamos del autismo. Y si alguien estaba sufriendo algún problema neurológico, prácticamente las familias los escondían, no les daban recursos y los dejaban atrás. Hoy en día, al revés, queremos detectarlo de una manera temprana porque hay muchas terapias que nosotros le podemos ofrecer a esos niños y a esos adultos que están ahorita sufriendo de autismo para poder mejorar la manera que se comunican, la manera que son independientes ante la sociedad que vivimos, la manera de que ellos sean mucho más seguros y efectivos con lo que ellos quieran hacer. Entonces, sí, estamos teniendo más casos, sí estamos detectando más, pero también tenemos mucho más tratamientos en este momento y, ojo, tanto médicos y también muy importantes, ustedes como padres y familiares pueden estar detectando mucho más esos cosas sutiles que generalmente pues se nos iban. Cosas que nosotros podemos ir viendo. Generalmente el diagnóstico de autismo se da entre los 2 a 3 años, pero nosotros podemos empezar a ver desde los 9 meses problemitas que se los voy a comentar ahorita, que pueden decir, bueno, es que hay algo ahí, hay algo ahí que nos esté dando dolores de cabeza y hay que poner atención. Uno de ellos es la parte del habla. A los 9 años empezamos a ver que los niños empiezan a hacer sus primeras palabritas, y palabritas más que nada son sonidos, y mi caso fue papá, 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 y mi mujer estaba como que, a ver, pero tú no diste a luz y está diciendo la primera palabra papá, entonces sucede mucho y es muy común. Entonces, sí, es la palabra pa, ma, algunas consonantes que nosotros tenemos ahí. Después de eso, la parte de buscar la mirada del padre, de la madre, del familiar, la parte de la sonrisa. Entonces podemos empezar a ver que pueden haber, pues, que ya no está sonriendo, no está buscando otras cosas más, no está haciendo esa verbalización. Al momento que vamos avanzando, cosas muy comunes es que generalmente los niños nos van a decir, bueno, leche o lo que sea, y está apuntando con el dedo. Va a tener ese contacto visual
y son cosas que queremos que tengan. Al momento que no están haciendo eso, pues ya nos está teniendo y llamando la atención que hay algo ahí. Al momento que tenemos movimientos repetitivos en las manos, y son como este tipo de cosas que tenemos en las manitas. Muchas veces cuando van creciendo el movimiento de las manitas de esta manera, todas estas cosas hacen que los niños, pues no es muy común, hay muchos niños que lo podían llegar a hacer, pero es algo que repetitivamente podríamos ver que está pasando alrededor. Entonces, con estas cositas, pues ya podemos llegar con el pediatra, con nuestro médico familiar y decirle, doctor, hay algo ahí, hay algo que tenemos que poner atención. Dependiendo de cada estado, es cómo activar los servicios para poder tener una evaluación completa. Hoy en día es un proceso donde un terapeuta realmente hace todo un análisis con los papás, con el niño, con la familia, para ver qué es lo que está pasando, porque muchas veces esto puede ser un problema diferente al autismo, esto puede ser un problema que se dedique mucho más, por ejemplo, a la parte de emociones. Entonces tenemos que ver muchas cosas antes de brincar al diagnóstico del autismo. No es como si nos levantamos y decimos, ya, es autista, ya estamos del otro lado. No, hay un proceso. La otra parte, como le estaba platicando, el autismo es una gama de situaciones. Dentro del autismo tenemos personas que van a estar muy, muy limitadas porque realmente tienen un autismo severo y personas que van a ser extremadamente, o sea, increíbles en la sociedad, que tenemos que nada más darle las herramientas que necesitan. Entonces, dentro de esta gama hay servicios para todos, tanto de comunicación, de socialización, de poder darles algo que se llama la terapia de comportamiento y de conductual, que puede ayudar muchísimo, muchísimo a que se vuelvan independientes o que aumenten mucho su función en la sociedad. Y estas cositas ayudan muchísimo porque realmente les abrimos la puerta. Dentro de toda esta gama de cosas, familia, tengo que platicarles que el autismo tiene superpoderes. Mucha gente que nosotros conocemos en la historia no se han declarado con autismo, pero sabemos que su comportamiento, su conducta en la parte de afuera quiere decir que ellos tenían en algún momento alguna cosa que tuvo que ver relacionada con el autismo. Y acordar que muchos de ellos fueron genios, que hicieron los inventos más importantes que tenemos y usamos hoy en día, y darle esa oportunidad. El diagnóstico del autismo no es un diagnóstico que nos condena. Es un diagnóstico que tenemos que trabajar en familia, en equipo, con su médico, con su médica, y que nos puede llevar a hacer algo mucho más allá de lo que es la palabra. Encontrar ese superpoder que puede ser matemáticas, puede ser física, puede ser química, puede ser memorización, puede ser muchas cosas que realmente, pues, con esa percepción diferente que ellos tienen y ellas tienen del mundo, pueden ver y resolver problemas que nosotros no podemos. Entonces, el hecho de que tengamos autismo, un familiar que tenga autismo, no quiere decir que se acabó el mundo, al revés. Hay que buscar, familia, ese superpoder, y esa es la tarea que se les voy a dejar a cada uno de ustedes. Busquen, por favor, ese superpoder, no nada más de ustedes, sino de toda la comunidad y de sus familiares. Y como siempre, familia, por favor, les recuerdo que nos manden sus preguntas y dudas. Este tema es sumamente importante. Y quiero nada más recordar, antes de que me vaya de este tema, de que pues mucha gente le tiene miedo al autismo y mucha gente empezó con los miedos de las vacunas y el autismo. La persona que empezó eso fue un médico en Inglaterra y les voy a contar la historia completa. Dura 3 minutos. Este médico en Inglaterra tuvo un artículo con 10 pacientes que no tenían nada que ver con el autismo y estaba viendo un par de vacunas que estaban ahí. Al final de ese artículo, él concluye que pues de esos 10 pacientes, ¿cuántos millones y billones de personas somos en el mundo? Muchas. De esos 10 pacientes, por eso hay una relación de esta vacuna con el autismo. Entonces, al momento que vimos eso, lógicamente no había forma que con 10 pacientes pudiera llegar a esa conclusión. Y no nada más eso, ese artículo estuvo patrocinado por ciertos grupos que están haciendo demandas.
Entonces, la revista que publicó ese artículo la quitó, la borró, dijo, esto es un error, era inético lo que él hizo. Y desgraciadamente por ese señor, hace más de 15 años, tenemos todo este miedo fervoz a esto. Y recordar ahorita que esa vacuna, que es la del sarampión, la rubela, eh, nos protege muchísimo y estamos viendo y teniendo y el día de hoy muchos más casos, tanto de sarampión, de paperas, de rubiola, y desgraciadamente está aumentando muchísimo eso. Por eso, familia, yo vacuno a mis hijos. Yo le doy ahora sí, le abro las puertas a mis pacientes y les recomiendo que nos sigamos vacunando, porque hoy en día ya estamos viendo mucho más casos al día de hoy en Texas, en Florida, en California, de estas enfermedades que no teníamos antes. Cuidémonos.